Bueno, y con este tercer video de la trilogía del miércoles, vamos a acabar toda esta temática del parcial final, de cómo hacer un video, y particularmente nos vamos a concentrar en la ciencia ficción para este episodio de Conversaciones para Sabios, porque hemos propuesto un ejercicio que debe incluir entonces no solo problemáticas y situaciones, eventualidades del futuro, sino también las características sociales, económicas, políticas que rodean este tipo de situaciones y que hacen que puedan llegar a ocurrir en un futuro no muy lejano. Entonces, para iniciar, quisiera preguntarle a Alfredo, ¿cuál es, cuál es el gran aporte que puede hacer la ciencia ficción desde la cultura en un mundo como el de hoy? Vamos a empezar rodeando todo esto de preguntas. ¿Qué es la ciencia ficción? ¿Cuál es el sentido de la ciencia ficción? ¿Para qué sirve la ciencia ficción? ¿Qué ejemplos de películas o de ciencia ficción y literatura también hay? ¿La ciencia ficción es un género importante? ¿No lo es? Bien, entonces vamos a comenzar con la primera, que es la ciencia ficción. La ciencia ficción no es ni ciencia ni ficción. Empecemos por ahí. ¿Qué es la ciencia ficción? Vamos a empezar, yo voy a ir devolviéndole la pregunta. Vale, para mí la ciencia ficción es esa corriente artística que incluye música, literatura y cine, en la que se ven plasmados debates o situaciones en las que interviene la fantasía, pero que tienen una estrecha relación con la ciencia. Es decir, más allá de que son ejercicios creativos de imaginación, hay hay un piso científico que es el que permite que uno crea que estas cosas pueden llegar a pasar. Entonces, si hay humanoides o cyborgs andando por ahí, pues se explica desde la ciencia porque hay una empresa que ha diseñado inteligencias artificiales y partes de cuerpos, etcétera, etcétera. Si hay entonces, el problema es Skynet, lo mismo en Terminator, hay una empresa detrás de eso que unos avances científicos que de alguna manera también se ven reflejados en la sociedad, en lo que sucede en el entorno. Entonces, no sé, medios de transporte ultramodernos, facilidades con gadgets que la gente tiene incrustados en su propio cuerpo y situaciones que eventualmente pueden llegar a pasar y que tienen una explicación en la ciencia. Entonces creo que ese es el quid de la ciencia ficción. Mezcla ambas cosas sin terminar siendo una u otra. Bueno, vamos por partes. Una, la ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿Dónde se hace la ciencia? La ciencia ficción primero no tiene la metodología de la ciencia. Cierto. O sea, uno nunca ve en ciencia ficción hipótesis, metodología científica, no tiene eso. Se llama ciencia ficción porque toma elementos u objetos de lo que podríamos establecer como ciencia o de lo que podríamos establecer como tecnología. Por otro lado, también diríamos que no es ficción porque se acerca mucho a la realidad, es muy coherente con la realidad, por lo menos la buena ciencia ficción está muy comunicada con la realidad. Aunque digamos también que la ciencia ficción viene de la literatura y se plantea como ficción, o sea, como algo que puede suceder o no puede suceder, como un ficto. ¿Para qué sirve la ciencia ficción? La ciencia ficción sirve para explicar mejor la sociedad, o sea, para dar una orientación, para dar una guía de lo que posiblemente sea la sociedad. Puede que no ocurra, puede que no ocurra. ¿Cuál fue el origen de la ciencia ficción? El origen de la ciencia ficción se da en la misma Grecia. Cuando Hefestos trabaja con autómatas. Entonces hay un mito donde Hefestos, que es el dios de la herrería, en su laboratorio, que es un laboratorio de herrero, tiene autómatas que le ayudan. Ahí empieza la cosa. Pero digamos que tenemos un periodo, es que me estoy mojando aquí con la lluvia.
hay un periodo que es muy importante, que es el periodo inglés del siglo XIX, donde la ciencia ficción se vuelve un género muy popular. Sobre todo porque es importante esto de lo popular, porque si la ciencia ficción se acerca a lo popular, tenemos entonces, digamos, éxito con la ciencia ficción, porque la gente puede proyectar el futuro, no, pero ahí sí dijimos mal, puede proyectarse en la sociedad que va llegando hacia ello. Uno de los ejemplos es H. Wells, con todos los libros, pero el más conocido de pronto es La máquina del tiempo. Con La máquina del tiempo, digamos que ahí estamos ya en lo que es un género bien fundado como es el de la ciencia ficción. Desde la literatura hay varios exponentes que han marcado hitos en la ciencia ficción y los cuales toma el cine para basarse, para inspirarse. Uno de ellos es Isaac Asimov. Lo recuerdo por una novela que se llama Fundación. Él tiene varias novelas que giran en torno a las diferentes problemáticas que puede llegar a afrontar la raza humana en un futuro en el que ya podemos viajar entre planetas, tenemos contacto entonces con otras razas, también con conciencia, con pensamiento. Hay también problemáticas de tipo económico y la producción en tecnología que se está haciendo. Pero me parece que hay una que es clave, y es que en Fundación, un científico, y pensando también en los ensayos, en Fundación un científico hace unos cálculos y se da cuenta de que la Tierra se va a acabar en unos X años, creo que son 50 o 100 años, y que esos cálculos están súper bien hechos, todo es completamente coherente, y el debate entonces es, ¿qué vamos a hacer con todo el conocimiento de la humanidad? ¿Lo vamos a guardar todo? ¿Dónde lo vamos a guardar? ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? Y me parece que se puede asociar con el ensayo sobre la memoria, porque de alguna manera ese es uno de los síntomas que ha tenido la cultura hoy y que puede llegar a generar problemáticas en el futuro, y es el almacenamiento de información, que bien pueden ser recuerdos personales como recuerdos históricos, y cuáles pueden ser las situaciones que se desencadenan a partir de eso. Digamos que la ciencia ficción entonces es una representación de ciertos cuestionamientos que en el presente se hacen sobre el futuro, o que en el presente, digamos, que se ven relevantes. Hay ciertas preocupaciones, por ejemplo, la relación entre hombre-máquina o relación hombre-memoria, y cómo se va a plantear eso en el futuro. Bien, vamos a hablar ahora en un segundo punto en este encuentro, vamos a hablar sobre los ejemplos de la ciencia ficción. Ya Samuel se adelantó en eso, y yo también. Para mí, digamos, uno de los ejemplos de la ciencia ficción claves es La máquina del tiempo. Primero porque es máquina, y segundo porque muestra ese cuestionamiento enorme de viajar en el tiempo. ¿Qué pasaría? ¿Es posible? ¿Se ha hecho? ¿No se ha hecho? Sobre todo que en la obra de H. Wells es muy llamativo el hecho de que sea como en una casa inglesa donde se hace o sea, los elementos de la máquina del tiempo son como muy rudimentarios, muy, o sea, hoy esa máquina del tiempo se estaría dada en las películas Volver al Futuro, o hay una versión de una película de la máquina del tiempo ya en estos tiempos. Sí, pero digamos que el mito de los viajeros en el tiempo siempre es muy llamativo. Ese, digamos que sería un ejemplo. A mí me llama mucho la atención Blade Runner, no solo por la grandeza de la película en sí, sino porque de alguna manera nos permite hoy en 2017 ver qué tan acertados o qué tan errados fueron los pensamientos en los 80 sobre la sociedad del futuro. O sea, esta película es, creo que de 1982, y se plantea cómo podría llegar a ser la ciudad de San Francisco en el año 2016. Y hoy, es decir, el año pasado ya deberíamos haber alcanzado la línea temporal que plantea la película, y en algunas cuestiones lo hemos hecho. Es decir, la fusión humano-máquina y el hecho de la aparición de los cyborgs como seres que, si bien cumplen con características humanas como las biológicas, también cuentan entonces con equipamientos externos, dígase el aparato que me permite ver, una máquina en el ojo,
una cámara en el ojo que me permita ver, o este aparato que tiene conectado a un señor para escuchar los colores, o Chris Dancy, que es el hombre, es reconocido internacionalmente como el hombre cyborg, porque tiene una serie de gadgets que le permiten no solo monitorear sus signos vitales constantemente, sino también conectarse a internet y manejar cuestiones de su casa con el chasquido de un dedo o ese tipo de cosas, que es algo pues bien inquietante. Ese es el otro mito, el Robocop, el cyborg, la fusión entre máquinas y seres humanos. En la película Blade Runner lo que se cuestiona es el ser humano, y eso ya es bastante terrorífico, porque digamos que la ciencia ficción anuncia de alguna forma el final del ser humano. Buenas tardes. Ese es un ejemplo de la ciencia ficción. Otro ejemplo es el de la inteligencia artificial. O sea, máquinas que piensan y que de alguna forma dominan el mundo. Como hay una película que se llama Inteligencia Artificial, que es un niño es un director. ¿Cuál es el director? No lo recuerdo, pero lo voy a buscar. El mismo director de La Naranja Mecánica. Stanley Kubrick. Y plantea eso, un niño criado en una casa normal, pero es una inteligencia artificial que también es terrorífica, porque eso puesto en un niño genera muchos cuestionamientos. El otro es Terminator, ¿no? Sí. La gran inteligencia artificial que domina las máquinas y las máquinas atacan a los seres humanos. Eso es otro ejemplo. Hay de varios tipos, no solo hay ciencia ficción que plantea debates terroríficos y sociedades destruidas, posapocalípticas. Una de ellas, por ejemplo, es Her, que plantea entonces una sociedad de avanzada. Usted en Her, en la calle, no ve un indigente, no ve basura, no ve suciedad, todo funciona perfecto, toda la gente parece alegre, parece feliz, pero el debate es mucho más terrorífico aún para mí, porque corresponde entonces a la psicología humana y a qué tan frágiles podemos llegar a ser en algunas situaciones particulares, y cómo la tecnología plantea posibilidades que antes no teníamos, y que en los malos usos que les podamos dar podemos llegar a jodernos realmente. También se me ocurre Mad Max, que por el contrario, Her sí plantea una sociedad completamente acabada. Las guerras nucleares han destruido la Tierra, y ya el debate no es cómo salgo de la tusa que tengo porque el sistema operativo del que estoy enamorado ya no me ama, sino que la lucha es mucho más primaria en la medida que se busca el agua como recurso de supervivencia. Y eso genera también otro tipo de cuestionamientos y de situaciones a las cuales se ve expuesta el protagonista y la protagonista, y que superan también en unos ambientes mediados por la tecnología, que tienen características muy diferentes a otras películas. Es que ese es el cuestionamiento entre, hay una alta tecnología, pero los recursos naturales se acaban, ¿sí? No hay no se plantea la fusión naturaleza-artificialidad, sino o se destruye la naturaleza o hay una guerra entre las dos dimensiones. Pero también hay películas donde la alta tecnología se convierte en una situación cómica. Es que recuerdo hay un personaje francés que se llama Jacques Tati, que se volvió grandioso porque hizo una comedia donde es un personaje tipo Mr. Bean, sin la torpeza extrema de Mr. Bean, pero que tiene que entender o adaptarse a una casa moderna, una casa inteligente. Entonces no sabe cómo prender la estufa, no sabe cómo bajar, abrir la ventana, cómo se encienden las luces, y queda asombrado ante todo eso, y bueno, ahí se queda una situación cómica. Hay otra película que se llama Brasilia, que es Brasil en el futuro, en la ciudad Brasilia, cómo se maneja, y es una mezcla de comedia, drama. Pero digamos que ahí tenemos otros ejemplos. Se me ocurrió otro ejemplo, y es el de Star Trek, famoso, y que es un mito también de la ciencia ficción, que es la teletransportación. Ahí nos enfrentamos a otra serie que es muy famosa, que es la de anime, la de Goku.
Dragon Ball, ¿sí? Donde se maneja una tecnología de punta a vanguardia, complementado con el desarrollo también extremo de los cuerpos humanos, ¿no? Y se me ocurre otro, que es cómo la tecnología mejora el cuerpo. Hay una película que se llama Trascendente con Johnny Depp, que es como su cerebro entra en un computador y se mejora totalmente. Entonces ahí tenemos ya una serie Hay otra película de culto que se llama Solaris, que es de un director famosísimo que se llama Tarkovsky, que muestra también cómo, pero ya viajeros en el espacio, ¿no? Porque también la ciencia ficción tiene esa derivación de naves espaciales. Star Wars es el ejemplo básico, o sea, cómo puede suceder dos cosas. Una, cómo la tecnología está al servicio del humano. Por ejemplo, la máquina del tiempo la hace un humano y él domina la tecnología, o en Star Wars son los humanos los que dominan la tecnología, o la tecnología dominando al ser humano, como el Terminator, o en películas donde las máquinas, digamos, o en la guerra de los mundos de Wells, donde son alienígenas con una tecnología muy avanzada que destruye el mundo, ¿sí? Y ahí la tercera versión, que es la convivencia entre lo tecnológico y lo natural, que ahora no se me viene a la cabeza. Her, por ejemplo, Her es la película, sí, o el hombre, el Asimov, la que se nombró la vez, o Yo Robot, pero hay una Asimov que es un robot, que el hombre bicentenario. Entonces, ahora, también es cierto que la ciencia ficción se deriva en thrillers diferentes, ¿no? De asesinato, policíaco, por ejemplo, Minority Report, que es los que viajan en el tiempo a descubrir los asesinos posibles en el futuro, que es dirigida por Steven Spielberg. Spielberg es uno de los que juega mucho con eso, George Lucas también. Digamos, en este momento, ¿cuáles serían los clásicos o los que usted conozca, Samuel, o yo conozca, dentro de la ciencia ficción? Bueno, empezamos con la serie Black Mirror, que es la que está... Sí, yo más que clásicos diría como lo que está hoy en día, tanto las series, digamos, esta Black Mirror es un ejemplo clave, y también me parece que desde Oriente con algunos animes se están empezando a proponer algunas nuevas corrientes de la ciencia ficción que, si bien incluyen las posibilidades que ya hemos planteado antes. No ahora, siempre. Sí, es decir, Ghost in Shell, y sale... The Ghost in the Shell, que ahorita sacaron la película, sí, es un anime también basado en un manga, es muy antiguo. Akira también, por ejemplo. En Netflix hay uno muy bueno que se llama Knights of Sidonia, que plantea entonces una humanidad que vive en una nave espacial porque han tenido que emigrar de la Tierra En Japón hay una obsesión con los robots, con los Transformers, porque ellos son mucho más cercanos a eso. O sea, hoy en Japón hay robots que participan en obras de teatro. Hoy en Japón hay robots que ellos solos atienden un restaurante. Hoy en Japón hay robots que te dan las indicaciones en un centro comercial cuando estás perdido. O sea, esas son situaciones que uno no ve acá en Colombia, inclusive en Latinoamérica, y que de alguna manera abren la mente a nuevas posibilidades y a nuevos desafíos. O sea, también el hecho de que en Japón mucha gente se casa, no sé muy bien cómo es eso, pero tienen relaciones con personajes ficticios, con personajes de videojuegos, situaciones que no pasa aquí, o que aquí en Colombia no te enamoras de yo quién sé, de Sakura Card Captors, o no es legítimo, allá sí lo es. Entonces también la ciencia ficción nos permite comprender muy bien esas diferencias con miras al futuro, teniendo en cuenta el presente. Hablemos de dos movimientos que son muy fuertes, que es el cyberpunk y el steampunk, que son, digamos, contemporáneos. Bueno, ya desde los 80 están presentes, pero digamos que hoy son los movimientos que han
digamos, dado la pauta en las creaciones de ciencia ficción. El cyberpunk, que es una fusión entre cibernética y punk, y el steampunk, que es una fusión entre la cibernética y las máquinas de vapor ubicadas en el siglo XIX. Bueno, no sé qué más decir sobre la ciencia ficción. Creo que más allá de que esto es un ejercicio ficticio e imaginativo, lo importante, lo verdaderamente importante de la ciencia ficción es que haya un trasfondo que explique esas situaciones que ocurren en la película o en el video, porque también hay ciencia ficción que no es muy buena, no por las ideas que tienen, no por los temas en general, sino por las incoherencias que se pueden llegar a ver en el desarrollo de las situaciones. Entonces, eso para el espectador pues es muy malo, y es como uno como director o como productor tiene que evitarlo al máximo para que así su película sea coherente, no solo en el planteamiento, sino en las sensaciones del protagonista, en las decisiones que tome, en los que lo rodean, y eso le dé pues mucho sentido a la obra. Hablaríamos de la ciencia ficción mala. Sí. Ahora que lo pienso, hay, digamos, que actualmente se maneja también una ciencia ficción muy sutil, que es por ejemplo en series como 24 horas, ¿no? Donde tenemos una tecnología que vigila a todos los seres humanos, y es una tecnología que prontamente descubrió al asesino, o CSI, la serie CSI. ¿Cuál? Hay una serie de Warner que se llama Person of Interest. Lo que pasa es que todas las cámaras que hay en el mundo están conectadas, y hay alguien que accede a ellas con un software no solo de reconocimiento facial, sino de voz y tal. Y a mí me parece incoherente porque la usan como para que un policía solucione ese tipo de cosas. O sea, no sé si existiera una tecnología de este tipo, si realmente se utilizara para eso, y si fueran pues los debates que giraran en torno a ella. Sí, pero entonces digamos que también de una forma muy sutil nos ponen en un mundo de ciencia ficción vigilante, de ciencia ficción para el espionaje, para el mundo del terrorismo, que no es muy coherente y que es más pro nacionalismos. Sí, entonces a veces también digamos que la ciencia ficción se utiliza como para exaltar las capacidades de un país o de una nación o de determinada gente, ¿no? Genios de la nada, y que realmente no es tan así. Por ejemplo, muchos que manejan el mundo de la computación, hackers, que los pintan como grandes genios, pero la cosa no es tan real en ese sentido. Y ahí es donde uno tiene que tener cuidado, ¿no? Porque hay cosas que, digamos, se plantean como reales y realmente son más bien fantásticas. Digámoslo así, que la ciencia ficción buena está en el límite entre la realidad y la fantasía, más hacia el lado de la realidad, y que la ciencia ficción mala sería la que se pasa a la fantasía, que digamos muchas cosas de Star Trek también no tienen sentido porque ya no se pueden plantear. Hay una anécdota muy importante que, hablando de la serie Star Trek, es la comunicación por Skype. Sí, que cuando se veía Star Trek, pues ellos utilizaban un dispositivo, una especie de tablet donde se veía la imagen de la persona, y eso nadie lo creía posible, hasta que llegó el iPhone y hoy pues hoy le decimos que no es posible. Vamos a terminar. ¿Cuánto llevamos de tiempo, señor Alejandro? 25 minutos. Vamos a concluir ya con dos cuestionamientos. Uno, la ciencia ficción nos hace reflexionar, primer punto. Y segundo punto, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la perspectiva ya desde el mundo real del futuro? Yo creo que, continuando con la división entre buena y mala ciencia ficción, la buena es la que lo hace reflexionar a uno. Y creo que también no solo corresponde en responsabilidad a la obra, sino al espectador, y es plantearse uno que esas situaciones pueden ser posibles desde la perspectiva de uno. Entonces, ¿yo qué haría si me encontrara en el universo de Mad Max? ¿Cómo puedo hacer para evitar que eso pase? ¿O cómo puedo hacer para que eso suceda, si por el contrario quiere hacerlo? Y en la medida entonces en que la película esté bien construida y tenga un debate filosófico profundo, pues seguramente me va a generar reflexiones mucho más lejanas a lo que pienso
diariamente, que es súper importante, creo yo, porque si bien esas miradas al futuro a veces carecen de realidad, o sea, a veces son ejercicios plenamente imaginativos y puede que no suceda, también puede que sí, y tenemos que estar preparados para, no sé, el momento en el que empiecen a rodearnos cyborgs. Cuando hoy en día ya en Estados Unidos hay robots que manejan armas y que están pensando enviarlos a la guerra para evitar bajas humanas. Ahorita con toda la controversia de los drones, de que te pueden espiar el teléfono, súper sencillo, que todo lo que el hecho de que todas las fotos que usted tome con su teléfono Samsung o iPhone van a estar almacenadas por allá en un lugar que solo ellos pueden ver, todo el tema de la privacidad, de la identidad, son debates que uno debe empezar a pensar desde ya, y que la ciencia ficción lo puede ayudar en ese sentido. Y como estamos hoy, yo creo que hay usos de la tecnología que están muy mal. O sea, si bien la tecnología nos permite una serie de posibilidades grandiosas, como por ejemplo investigar archivos a los cuales no podría acceder si no tuviera internet, o visitar, entre comillas, países o lugares a los cuales nunca podría llegar, o consumir medios o música o cultura de otros países que son muy distantes, eso como la cara buena. La cara mala también no solo incluye las posibilidades de que te hackeen, sino una serie de negocios y de economías que subsisten gracias a, no sé, la Deep Web o posibilidades tecnológicas que antes no se encontraban. Entonces creo que el punto en realidad no es la tecnología, sino cómo la usamos, y que hoy en día la usamos para bien y para mal. Entonces, ojalá en un futuro la tecnología nos ayude a ser mejores seres humanos, que es algo muy paradójico, y eso corresponde también al uso que le damos a esta. Yo diría, ante el primer cuestionamiento de si la ciencia ficción nos lleva a la reflexión, sí, definitivamente sí, nos pone en una dimensión de posibilidades. Quiero con esto hacer una comparación temporal. Cuando se hace un ataque tan fuerte a la tecnología como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial ante el miedo de una amenaza nuclear. Y ahí la tecnología no era la buena. Sí, es decir, ahí, bueno, no es así, la tecnología no era la buena o el hombre no era el bueno. Pero digamos que la posibilidad de generar la energía nuclear, eso fue aterrador, y se creó por la bomba atómica una visión negativa, y cómo el contraste, cuando aparece el iPhone o aparece el computador, cómo la visión de la tecnología cambia y se vuelve positiva, y entonces esto nos va a salvar. Yo pienso que ninguna de las dos. Yo creo que la tecnología puede ser usada, o la ciencia en un sentido tecnológico puede ser usada en una forma terrible, o puede ser usada en una forma constructiva. Y creo que la ciencia ficción en ese sentido tiene que decirnos cosas. Y el otro cuestionamiento es dónde estamos hoy. Hoy creo que eso es lo que hemos visto en las clases de lógica. Y creo que hoy estamos en un mundo muy diferente al el posapocalíptico, y muy diferente al que tal vez plantea Star Wars, o muy diferente al que plantea Mad Max. Ya lo dijimos, muy diferente al que plantea Brasilia, por ejemplo, o Metrópolis, ¿no? No hemos nombrado esa película, que es Metrópolis, que es la gran ciencia ficción de la industrialización del ser humano. Con esta mujer diosa que domina toda la fábrica y que es una especie de robot cruel, ¿no? Que es muy cruel. Y entonces lo que pensamos ahí es que estamos en un mundo de convivencia entre humanos y no humanos, y creo que ese va a ser el futuro próximo. Creo que va a ser un futuro donde la naturaleza se une a lo tecnológico, y pienso que es un mundo donde los intereses económicos y políticos van a ser muy fuertes, o van a estar muy escondidos,
y muy relacionados con el mundo que se avecina. Pero pienso que cada vez está más lejos ese mundo apocalíptico donde se acaba el combustible, donde se acaba la naturaleza, porque pienso que estamos más cercanos de crear otro nuevo combustible y de crear otra naturaleza. Y entonces, esa es estábamos retomando antes del corte, en que pues el mundo que estamos viviendo ahora y que se viene parece que es muy diferente a lo que plantean todas las películas de ciencia ficción, y eso es lo que tratamos de hacer ahora en la clase de lógica, y es ver cuál es la realidad del futuro que llega. Bien, entonces yo creo que vamos a acabar aquí, nos vamos a despedir. Ustedes ven que este video es un poco extraño, lo hacemos así en un plano inclinado porque vemos que el poder de la ciencia ficción nos supera totalmente. Entonces, pues volvemos a recomendarles el canal de YouTube o las aulas virtuales, a recomendarles que nos pongan comentarios, participen en el foro, nos digan sus inquietudes. Y creo que con esta trilogía cinematográfica lo que hemos hecho es dar un complemento a todo lo que tienen que hacer para el último parcial. Despedida. Espero entonces que haya sido de entero provecho y de entero disfrute de esta trilogía tan completa y tan conexa. Todo tiene sentido cuando lleguen al final, y que se aclaren pues las dudas que tengan. Igual estamos abiertos a preguntas y comentarios sobre los videos o lo que sea. Pueden escribirnos al correo, en el aula virtual o en el espacio de clase. Así damos por terminado entonces esta nueva conversación para sabios. Hasta luego, que sean felices.